22. Estamos viendo las dos últimas semanas acerca de este salmo, uno de los salmos mesiánicos por excelencia, y hemos visto en los primeros dos versículos que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondo, y de noche y no hay para mí reposo. Hemos visto hace 2 semanas, estuvimos hablando de cómo este texto, que primero es una referencia al que lo escribió, una referencia a David. David está escribiendo una situación personal que después el Espíritu Santo hace que vaya más de él y trascienda a la persona de Jesús, porque está profetizando después lo que Jesús iba a decir también en la cruz. Y hace 2 semanas estuvimos hablando acerca de cómo David se sintió abandonado y desamparado, y cómo también es una realidad tristemente en nuestras vidas. A veces nos sentimos desamparados, abandonados, y a veces pensamos que el sentirnos desamparados, sentirnos abandonados por Dios, parece como que dudamos de Dios, parece como que tenemos menos fe. Y sin embargo, David se encuentra desamparado, pero en 3 ocasiones dice: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es decir, en momentos complicados, en momentos difíciles, en momentos de soledad, de desamparo, el creyente, aunque está pasando una situación de desierto, la fe no la pierde. Es más, en muchas ocasiones la fe se acentúa. Hay muchas preguntas sin respuesta. La Biblia no nos dice que Dios nos vaya a dar la respuesta, que a veces somos de un exigente tremendo, que a veces decimos que el Señor parece que nos tiene que dar respuesta para todo. No, lo que la Biblia nos dice es que Dios nos va a acompañar en todo momento, y nos va a enseñar, pero no nos dice que nos va a dar toda la respuesta, que se pregunten a Job. Entonces, fijaros que en este caso vimos hace 2 semanas cómo esto se aplica, lo aplicaba a David a su propia vida, y vimos otros ejemplos, y la semana pasada vimos cómo se aplica a Jesús. Vimos cómo Jesús se sintió abandonado por parte de sus discípulos, todos lo dejaron, y vimos cómo Jesús se sintió abandonado, y de hecho recita: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Lo cita en la cruz, y él se siente abandonado por el Padre. Vimos cómo nunca se sintió abandonado por el Padre. Vimos cómo el Padre le mandó un ángel en el desierto. Vimos cómo en la noche en que estuvo orando, que sus amigos estaban dormidos, le mandó un ángel para fortalecerle. Es decir, vimos como en momentos muy puntuales Dios Padre le envió ayuda. En la cruz no recibió ninguna ayuda. Él se sintió abandonado, y lo resultó. Y claro, se sintió abandonado porque, como vimos, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Dios es santo, es 3 veces santo, y no puede cohabitar con el pecado. Eso es más o menos lo que vimos de forma resumida durante estas 2 semanas. Pero el motivo fundamental por el que realmente Dios cargó en el pecado de todos nosotros, y se sintió abandonado, es lo que dice el versículo 3 del Salmo 22. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo. En medio de todas estas situaciones, en medio de mi clamor, en medio de mi desesperanza, dice David: pero tú eres santo. Y el mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando estaba diciendo: Padre, ¿por qué, Dios mío, por qué me he desamparado? Realmente el motivo fundamental por el que el Padre no pudo tener comunión con Jesús en ese momento es por su santidad. Como hemos dicho, Dios no puede estar con el pecado. Dios es santo, absolutamente santo, esencialmente santo. Posiblemente, como decían los teólogos antiguos, la joya de todos sus atributos, si es que se puede decir de esta forma. La joya, alguien decía que la santidad es la corona que ensalza todos los atributos de Dios. La santidad es: pero tú eres santo, pero tú eres santo, pero tú eres santo. Y este tema de la santidad, que da vida, que nos da vida a todos los creyentes, es un tema sumamente importante. Y David lo lleva a su propio terreno, a su propio tejado. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y para
para el Trino Dios que es, ¿no? Que encontramos que Dios es santo, que Jesús es santo, que el Espíritu Santo también es santo. Por lo tanto, claro que encontramos este tema tan interesante, tan importante, tan bíblico, tan edificante, que es que debe ser el aire que respiramos todos los días, el aire de la santidad. Durante muchísimos años, durante mucho tiempo, en la Iglesia se ha predicado, y de hecho había grandes predicadores que domingo tras domingo predicaban acerca de la santidad, y las iglesias se llenaban. Las alabanzas, en este caso los himnos antiguos que se cantaban, muchos de esos himnos antiguos cantaban acerca de la santidad de Dios, acerca de la santidad de Dios, y la gente se deleitaba y cantaba acerca de esa santidad, porque además los himnos eran teología pura, en el mejor sentido de la palabra viva que se cantaba. Y durante siglos se ha escrito sobre la santidad, se ha predicado sobre la santidad, la Iglesia ha vivido la santidad, y en los últimos años, por no decir un siglo y medio o siglo para acá, el tema de la santidad cada vez ha ido perdiendo más importancia, cada vez ha ido disminuyendo, hasta el punto de que hoy en día apenas se exalta a Dios en las canciones por su santidad. Un pocas veces, digamos, de forma sistemática se enseña en la Iglesia acerca de la santidad de Dios. Cada vez coqueteamos más los creyentes, la Iglesia cada vez coquetea más con el mundo, y coquetear con el mundo significa que nos pondremos a la puerta de Sodoma, y si nos ponemos a la puerta de Sodoma significa que seremos engullidos por Sodoma, porque no estamos realmente viviendo, anhelando y deseando contemplar la santidad de Dios y vivir en esa santidad. Nos hemos ido, en algún sentido, nos hemos ido también a la otra parte que es el vivir como uno quiere, como uno decimos que somos creyentes, pero en realidad vivimos como queremos, y por otra parte la santidad hoy se ha convertido en algo que tiene que ver con el legalismo. Si no vistes de tal manera, si no actúas de tal manera, si no piensas de tal manera, si no, no eres santo. La santidad tiene que ver con el ser interior. La santidad tiene que ver con darnos cuenta de quién es Dios y quién somos nosotros. La santidad tiene que ver con que lo que Dios quiere para su pueblo, y no lo olvidemos nunca, hermano, que cuando estemos en el cielo, nunca pecaremos. Y en el cielo viviremos intensamente la santidad. Cuando David está diciendo aquí, tú eres santo, nos está dando la razón de nuestro existir, de por qué andamos, por qué vivimos y por qué estamos con el Señor. Dios es santo, el Trino Dios es santo. Eso debemos de proclamarlo, debemos de vivirlo, debemos de decirlo en todo momento, y extasiarnos con esta maravillosa enseñanza. Mirad lo que dice en el Salmo 30, versículo 4. Salmo 30, versículo 4. ¿Quién lo quiere? Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Muy bien. Cantad, imperativo. Cantad a Jehová vosotros sus santos, es decir, vosotros los creyentes, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Qué os parece este texto? ¿Qué os parece este versículo? ¿Por qué es importante cantar al Dios santo? Porque el mismo Señor canta. Porque el mismo Señor canta, según vemos en Sofonía. Muy bien. En el cielo. Es el creador de la música. Es el creador de la música. Muy bien. ¿Os acordáis de los primeros músicos que aparecen en la Escritura? ¿Quién fue el padre de la música? ¿Os acordáis? Aparece en Génesis, en el capítulo 4. Sí. Pero bueno, eso tampoco me acuerdo. Así era Tubal, cada cosa. La Biblia efectivamente nos habla de la música, y nos habla de que Dios es un Dios de música, efectivamente. Y Dios canta también, muy bien. ¿Por qué es importante cantar, aparte de todo el motivo? Porque tú vas pensando lo que sientes en el corazón
a través de la música y a través de la palabra. Tu corazón está. Así lo que se lo pregunta al grupo de alabanza, que tú a través de la música y la palabra, yo no soy del grupo de alabanza, pero yo cuando canto a la paz de mis hermanos y siento la alegría esa de porque estoy cantándole al Señor, no estoy cantándole a cualquiera. A través de la música también expresamos lo que el Señor es y lo que el Señor hace. Claro. Y es bueno cantar por eso, porque a través de la música expresamos los atributos de Dios y expresamos también lo que el Señor hace en nuestra vida a través de la canción. Es lo que ha hecho, lo que es y lo que hará. Porque oramos muchas veces eso de lo que va a hacer, lo que está haciendo y lo que ha hecho. Presente, pasado y futuro. Los 3 tiempos. Fijaros que dice cantar a Jehová vosotros sus santos. Y los que no conocen al Señor es imposible que canten. Los que no conocen al Señor podrán ver la naturaleza, podrán ver su creación, podrán ver un gran diseñador, podrán ver todo lo que quieran. Pero es imposible que alguien que no conoce al Señor le pueda cantar. Y si le canta no entiende lo que está cantando. Y es más, un creyente que viva en pecado, que viva en, como dice Pablo, que sea un creyente carnal que se va a salvar como por fuego, también es muy difícil que pueda entender la hermosura de la alabanza. La hermosura de la alabanza, la hermosura de... Cuando cantamos, hermanos, lo que pasa es que hay tantos enemigos del canto, está en la pista que nos despistamos, está el oído que malentonamos, están los asuntos que tenemos con otros hermanos que están alrededor, nuestro propio pecado, nuestra hipocresía. Hay tantos enemigos que tienen que ver con la alabanza, porque es tan vital la alabanza, es tan importante la alabanza. Pero cuando somos conscientes de la alabanza, cuando somos conscientes de la importancia de cantar al Señor todos juntos y centrarnos en quién es Dios y lo que Dios hace, es que es una maravilla, es una maravilla. La alabanza, eso nos transporta, nos lleva a la misma presencia de Dios, y creo que cuando cantamos al Señor con un corazón bueno, con un corazón donde sinceramente le estamos dando lo mejor que tenemos, estoy convencido que Dios es sagrado con nuestros cánticos, sagrado con la alabanza. Y aunque es una expresión que yo de vez en cuando digo, que no sé si es muy afortunada, pero me quedo con que a Dios se le cae la baba, cuando ve a su pueblo alabarle con todo el alma, cuando realmente estamos en Tierra Santa, estamos cantándole a Él, sus santos. Yo lo veo como la primera forma de irnos santificando nuestro espíritu, nuestro corazón, y al mismo tiempo de santificar la palabra y a Dios mismo. Sí, así lo veo yo. Muy bien. Creo que sería el momento de decirlo. Aquí está Pepe, mi mujer y yo. No sé si alguno más estaba ese día. El día que inauguramos aquel local, el de allí enfrente. Yo estaba. Tú estabas, sí, tú estabas porque te vi en la foto que hay allí. Estás tú con el dorado Ale, que era la foto y tal. ¿Xavi también estaba? Sí. Pues yo, a mi derecha tenía a Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez era un hombre del Coronil que llevaba un tiempo que iba a una iglesia que estaba por aquel entonces por la Alameda de Hércules. Algunas veces iba allí, vivía en el Coronil, y algunas veces empezó ya a venir aquí con nosotros a Utrera. Total, ya venía alguna vez. Entonces el día de la inauguración, pues yo lo tenía a la derecha. Y es que me acordaba con este texto. Y una de las canciones que cantamos era Santo, 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 ese fuerte Señor omnipotente, Santo, Santo, Santo. Yo lo tenía a la derecha y me decía Antonio Gutiérrez, ¡oh, qué volador Señor! ¡Gloria divina! ¡Gloria divina! ¡Gloria divina! Aquel día hubo una tormenta con rayos y truenos que no veas. Y Rosa de Algeciras, Rosa Sánchez,
que fue la que padeció de alguna manera persecución en aquellos años difíciles, estaba llorando al ver cantar allí al Señor en ese nuevo local. Rosa Sánchez estaba conmocionada, llorando y tal. Y este hombre a la derecha, ¡uy, qué maravilla! ¡Gloria divina, gloria divina! Salimos de la iglesia, empieza a toser. Diego Hermella y no sé quién más lo montan en el coche, van hacia el Coronil. Y antes de llegar al Coronil, sigue el hombre tosiendo más y más, dan la vuelta y tiran hacia Sevilla. Y el hombre diciendo, Padre, sea hecha tu voluntad. Padre, sea hecha tu voluntad. Y estaban los brazos de Consuelo y de Diego, dos miembros de la iglesia de aquel tiempo. Entonces, a lo que iba, con esa canción fue transportado a otro lugar, fue de la tierra al cielo, cantando la canción Santo, Santo, Santo. Tremendo. ¿Pensáis que hoy en día en la alabanza, cuando hablo de la alabanza, por favor, no pensemos en el grupo de alabanza? No pensemos en el grupo porque siempre nos va a decir, no, pensamos en todos. La iglesia es todos somos del pueblo adorador. Es verdad que tenemos hermanos que nos dirigen y así debe ser. Pero a la hora de adorar y de cantar somos todos. ¿Pensáis que en la alabanza hoy en día se exalta la santidad de Dios como debe ser? ¿O es un tema menor? ¿O las canciones son más dedicadas al hombre, más antropológicas, o más en cuanto al bienestar nuestro? ¿O se exalta la santidad de Dios? Yo pienso que las letras de aquí que tenemos exaltan al Señor. Yo creo que ninguna va a decir al hombre. Que hablen los cantores. En estos lares hay algunas que como que parece que dan miedo de alabar a Dios, porque hay algunas que son letras muy bonitas, pero no aparecen ni Dios, ni Jesucristo, ni nada por el estilo. Entonces lo puedes tomar por el amor, lo puedes tomar por el Señor, o lo puedes tomar por la novia que te hace. A mí me da mucho coraje de esas canciones, tío. Aunque sean de creyente, me da coraje. A veces me la escucho cuando vea que no aparece el nombre de Dios, ni Cristo, ni... Es que de verdad parece que la sacan para que tenga salida para todos lados. O para el mundo y para los creyentes. Y a mí no me gusta, me da coraje. Yo recuerdo una conversación hace muchísimos años. Hace una conversación con un hombre de Dios, es un hombre, su padre es pastor, él es cantante, ahora mismo está en una asociación, y el hombre sí, es un hombre de Dios, y canta muy bien. Y yo recuerdo hace muchos años, que él me decía esto que estamos hablando, y él me decía, yo quiero llegar, en aquel momento él tenía el deseo de cantar canciones así de ese tipo, de mezclas, porque decía que de esta forma se llegaba más a la gente, que entre nosotros como creyentes, pues las canciones que cantamos en la iglesia, sí, pero si queremos alcanzar a la gente, pues es complicado que la gente se pare a escuchar nuestras canciones, y ese tipo de canciones que están entre dos aguas, pues decía él que era más fácil. Yo le decía que no, me parece a mí que no, que todos los tiros van por ahí. Digo, precisamente, y conté mi experiencia, o sea, precisamente una cosa que a mí me atrajo del Señor es que Dios es diferente a todos. Yo soy diferente a todos. Cuando yo me di cuenta de quién era Dios me cautivó porque Dios es diferente a todos. Y si vamos a querer pretender que Dios sea igual a todos, ¿dónde vamos a encontrar realmente ese Dios que cambia la vida, ¿no? Bueno, eso hace muchos años, él siguió durante muchos años, él siguió ahí, no ha llegado a nada, no ha llegado a ser conocido, en el mundo evangélico sí es conocido. Pero ya no canta canciones así, ya canta canciones que hablan de la palabra, hablan de Jesús, hablan del reino de Dios, hablan del pecado, etc. Eso fue muy famoso, en un tiempo fue una moda, ya no está, aunque sigue, pero ya no está tan fuerte como hace años. Pero es verdad que cuando no podemos tener ningún tipo de vergüenza, si no tenemos vergüenza a la hora de decir iba al Betis, iba al Sevilla, o de gritar, o de decir viva la madre que te parió, ¿cómo vamos a tener vergüenza de cantarles al Señor y con letras que lo glorifiquen y que lo exalten y que lo alaben y que la gente lo vea?
A veces yo me quedo cuando hay estos programas de cantantes, porque algunas veces van cantantes evangélicos, sobre todo de la Iglesia de Filadelfia, van a programas de televisión y alguna vez, no siempre, alguna vez algunos cantan canciones que glorifican al Señor en medio de la televisión, y dices tú, chapó, yo no sé después cómo se va a subir, pero en ese momento está cantando una canción que no es normal, que se cante en una televisión o bien privada o bien pública. Entonces, hermano, tenemos que cantar, y tenemos que cantar con todo el corazón. No olvidemos que el receptor de nuestra adoración es Dios, y Dios es santo, Dios es santo. Y tenemos que, para cantarle al Señor, el Dios de la santidad, tenemos que intentar vivir en santidad, intentar cantar al Señor con todo nuestra alma, nuestro corazón, pero sobre todo quitándonos las sandalias, porque la tierra que pisamos en la alabanza es santa, no es mundana, no debe ser mundana, no debe ser carnal, no debe ser cantar porque después digamos se nos felicite o porque no, si la alabanza, en mi concepto, en lo que yo entiendo en la Escritura, la alabanza, cuanto más alabanza es, cuanto más canciones le damos al Señor, cuanto más implicado está el intelecto, la mente y el corazón, y los sentimientos, porque todo envuelve la alabanza, la adoración, Dios cada vez más grande, nosotros cada vez somos pequeños. Dios cada vez es más grande, es como la predicación. Una buena predicación desaparece el predicador y solamente aparece Dios. Entonces, cuando en la adoración pasa exactamente igual. Tenemos que cantar y alabar al Señor, y sobre todo cuando estamos adorando y estamos alabando al Señor por su santidad. Cantar a Jehová, vosotros sus santos. Y en el capítulo 29, Salmo 29, versículo 2, dice: dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hay muchas veces que yo creo que han formado parte del grupo de alabanza alguna vez, a lo mejor no acuerdo conmigo. Hay veces que cuando miramos a la iglesia en el tiempo de la alabanza, hay mucha gente que no canta. Mucha gente. Y yo, verá, a lo mejor me encanta concelar. A lo mejor hay veces que tú dices, bueno, esta persona no canta, está cantando adentro, porque por lo que sea. Pero siempre, una semana, otra. ¿No lo habéis visto ustedes alguna vez? Mejor que no saben la letra. No, la letra se pone Carmelo. Hay personas que a lo mejor no están cantando, pero están cantando. No están cantando con las bocas, pero tú lo ves que están cantando. Que están sintiendo y alabando a Dios. Y hay veces que tú miras y muchas personas están echando con el al lado, pendientes a esto, o mirando para acá, para allá. Yo, en mi caso, a mí se me hace impensable, a mí no, porque en mi casa me gusta mucho la música, a todo el mundo, la música en general. Y si ya es la música para el Señor, pues más. Y se me hace impensable estar en un tiempo de alabanza y no cantar. Para adentro o para afuera. Pero puedo entender que haya personas que a lo mejor la música no les guste tanto y que se acostumbren ya a escuchar alabanza y escuchar la alabanza como que escucha llover. No sé, yo he llegado a esa conclusión. Pues ese tipo de creencias van a tener un problema. Y lo van a tener gordo. Porque en el cielo vamos a alabar. Entonces, yo no sé lo que van a hacer en el cielo. No sé lo que van a hacer en el cielo. Entonces, ¿para dónde van a mirar? ¿A dónde van a hacer? Pues en el cielo vamos a cantar, entre otras cosas. Yo creo que también no lo has visto tú. Es la estructura que tenemos en cierto modo del culto a Dios. O sea, desde que entramos por la puerta hasta que nos vamos es el culto a Dios. Y todo es el culto a Dios. O sea, si yo entro y en mi disposición es de adorar y de alabar, todo es culto a Dios. Si iniciamos el culto a Dios con las canciones, es el culto a Dios. Mi actitud es de reverencia, de adoración, de alabanza, de cerrar los ojos, de presentarme delante de Él, porque todo es un proceso de estar delante de Dios. Entonces, esa es la actitud.
Si hay gente que viene como la música es como una actuación, pues entonces estoy viendo una actuación, pero no estoy participando en el culto a Dios. Es que es tan importante prepararse antes de los cultos y venir preparado, es que es súper importante. Es que muchas veces también se ve el grupo de alabanza como si fueran los que tienen que alabar. Y es como un espectáculo. Y es que nosotros, yo ahora ya no estoy en el grupo de alabanza, pero bueno, es una responsabilidad y un privilegio delante de Dios de dirigir a su pueblo en alabanza. Pero alabar o nunca alabar, todos, independientemente. Yo alabo al Señor igual cuando me pongo en el micro que cuando estoy ahí. Exactamente lo mismo. Ese sentido de adorar. Importantísimo es orar al Señor, prepararte antes de llegar aquí al culto. Y si yo vengo una hora antes con mi hermano a orar ahí, por ejemplo, antes de venir aquí yo estaba orando en la casa. Es importantísimo, porque ahí estás preparando tu corazón para el Señor. Porque el Señor no mira otras cosas, sino el corazón. Es que en el momento que se entra por esas puertas, como dice Sandra, Ya estás preparado. Ya vienes preparado. Nada más que entra por esas puertas, tenemos que hacer el ejercicio, orar, para que nuestra actitud sea esa, gratitud y amor. Y alabanza. Sabiendo que tú lo has fallado, que tú no vienes perfecto, ni eres perfecto ni nada, sino que yo vengo fallándole al Señor, pero buscándolo. Porque dice, yo buscaré al Señor de día y de noche, y de madrugada, como dice el Salmo 42, yo qué sé, no me acuerdo. Pero lo importante de el Señor vea en tu corazón que tú estás dispuesto a buscarlo. En el grupo de formación intentamos inculcarle a los niños. Yo siempre les digo, hay que darle la excelencia a Dios, hay que dar los ensayos que hay que dar y poner todo de nuestra parte, aprendernos las letras, que lleve un instrumento, aprenderse las notas, todo. Y ensayar esta pendiente que todo salga bien. Digo, pero en el momento en que ya estamos en el culto, ya de eso olvidarlo. Ya la alabanza al Señor. Si sale más afinado, perfecto. Si sale menos afinado, pues bien también. Tu corazón es el que tiene ya que cantar y ya que salga como tenga que salir. Hay que hacer lo que hay que hacer antes de un culto, de un tiempo de alabanza, prepararse, darle la mano al Señor. Si tú has hecho esto y luego sale mal, no importa, pero a ti tiene que salir bien. De tu corazón tiene que salir bien. Ya si de tu boca sale peor, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero ahora hay que disfrutar. Yo tenía, cuando estaba en el grupo de alabanza, yo tenía un termómetro. ¿Un qué? Un termómetro. Yo tenía un termómetro espiritual. Un termómetro espiritual. Y era, a lo mejor yo me había puesto un listón muy alto, pero mi termómetro espiritual era que dependiendo cómo el grupo viviera y transmitiera la alabanza y la adoración a la iglesia respondía. Entonces, yo me sentía feliz cuando cantábamos y adorábamos y llevábamos a la iglesia a la adoración y la respuesta era oraciones. Yo me sentía feliz así. Cuando eso se trasladaba a la iglesia respondía orando. Y yo decía, gracias Señor. Gracias. O sea, para mí era esa la respuesta, que había tocado los corazones, que la iglesia estaba alabando, la iglesia estaba adorando, como consecuencia la iglesia respondía orando. Yo creo que lo he contado, ¿no? Sí, lo he contado, pero bueno, ya que no pasa nada por contarlo 2 veces, o 3. Cuando estuvimos en Houston, que me invitaron a predicar aquí en la iglesia de Mikey, claro, mi iglesia pues de contexto negro, y es interesante porque cuando Mikey me dijo, no te extrañes que después cuando tú te vayas a predicar,
que la gente va a aplaudir, que la gente va a gritar, que la gente va a decir cosas, no te extrañes porque es la costumbre. Y digo, no es... Y efectivamente, cuando me puse a predicar, bien, continúa, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estaba alucinado, estaba allí, yo no lo entendía, pero lo traducían. No pare, sigue. Y yo estaba viendo allí, y la alabanza igual, la gente participando, levantando las manos y tal. Y estaba pensando, ¿qué diferencia con nuestro culto? ¿Qué diferencia con la... Y de hecho lo sigo pensando, ¿qué diferencia con el sentir? Con lo que la adoración debe participar todo. En la adoración debe participar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra alegría, nuestras lágrimas, lo que somos. Debe participar, y sin embargo muchas veces alabamos al Señor, parece que estamos en un funeral. Parece que estamos entre los que no cantan, entre los que miran el móvil, entre los que lo tienen cara de aburrido, entre los que... Y yo me imagino, yo me pongo aquí, cantando, cuando estoy predicando, que te pones ahí, yo me imagino, y el pobre mío, pero cuando debe ser algo tan espiritual, tan carismático, tan importante, que debemos de exaltar con todo lo que somos. No estoy hablando de que nos convirtamos en fanáticos, no estoy diciendo no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que tan malo es ser un manicomio como ser un cementerio. Hay un término medio. A veces entras en iglesias que son un manicomio, y tampoco es eso. Pero tenemos que darle vida a la alabanza. Y cuando tú das vida, es que la alabanza, como he dicho antes, es que los que no cantan, y no cantan porque un domingo no canta y se sienten, es que hay gente que no canta por sistema, y gente que no lo hace por sistema. Van a tener un problema en el cielo, porque en el cielo se va a adorar continuamente. Entonces, por lo menos los que estamos aquí, porque los demás no somos responsables, pero al menos los que estamos aquí, que pongamos el alma, que pongamos el corazón. Yo tengo que dar muchas gracias al Señor por la mujer que me ha dado, porque yo he aprendido la oración al lado de ella. O sea, ver su vida, cómo canta, cómo se prepara toda la semana. Cuando estoy aquí cantando muchas veces la he visto, o a Pepe, ¿no? O sea, muchas veces digo a Pepe ahí con sudor, en el tío está ahí alabando a su Dios, ¿no? Y son gente que tú dices, Señor, esto es, ¿no? Y no tanto mirar a los demás o como los demás, pero es verdad que pongamos más fuego. Y lo que estabais hablando antes del sábado, o sea, de prepararse del culto, los puritanos se preparaban el sábado por la tarde. Y el sábado por la tarde, ya no solamente el domingo a primera hora, toda la tarde del sábado estaban en su casa orando, en familia, adorando, leyendo la palabra, preparándose para el día siguiente, para el domingo. Eso es tremendo. Ya no digo que nos preparemos el domingo por la mañana, es que yo digo el sábado por la tarde que nos preparemos y me miran con una cara de... Pero ellos lo hacían. También hay que tener cuidado con los extremos, porque ellos lo hacían y obligaban a sus hijos a no jugar. Y entonces a un niño tú no puedes obligarlo a jugar. Entonces, como era el día de preparación para el domingo, sus hijos tenían que estar quietos. Claro, eso hizo mucho daño a esa generación. Hay que tener cuidado. Pero prepararnos, hermanos, prepararnos para venir al santuario, prepararnos para... Yo los domingos por la tarde, yo lo dedico cuando... Yo normalmente preparo la predicación desde el lunes y dedico cada día un tiempo a la predicación. Cuando llega el sábado por la tarde, salimos el sábado por la mañana, damos un paseo, pero el sábado por la tarde yo lo dedico a la lectura bíblica y a la lectura de libros que tienen que ver con la predicación. Porque me va a ayudar después al domingo siguiente a estar preparado delante de Dios. Entonces, en este sentido, preparémonos. Vengamos hoy día, entre que nos acostamos a las 4 de la mañana, el domingo por la mañana nos acostamos a las 4, que tenemos muchas fiestas, muchas idas y venidas el sábado por la noche, que tenemos mucha vida social, pues no tenemos un tiempo, y si encima de todo nos levantamos el culto a las 11:30, nos levantamos a las 11:15 y venimos rápido, pues fíjate qué preparación tenemos. Entonces hay que tener un sentido de la presencia de Dios.
de la presencia de Dios. Y fijaros que el salmista nos está diciendo eso, ¿no? Nos está diciendo que nos cantemos. Y en el Salmo 34, en el versículo 9, dice, Salmo 34, versículo 9, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temed a Jehová vosotros sus santos. Esto no es una contradicción. Nosotros como santos, como creyentes, podemos temer al Dios de la santidad. No debía ser al contrario. No debía ser muy familiar, no debíamos tener una relación de tú a tú. ¿Cómo es posible que nosotros los santos nos diga aquí que temamos al Dios de la santidad? Eso es posible. Tener respeto. Tener respeto, efectivamente. Saber con quién se está hablando. Saber con quién se está hablando. Muy bien, Pepe. Saber con quién se está hablando. Yo pienso que no es el temer de tener miedo, sino de reverencia. El temor de reverencia es distinto. No el tener miedo de alguien que me va a hacer daño, sino el temor reverente. Porque dice, temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Que está diciendo el Señor que si tú buscas al Señor y quieres hacerlo, por lo menos intenta de buscar santidad, no te va a faltar nada a los que le temen. Es interesante porque... No, es que en todos los versículos que están leídos, vosotros, sus santos. Santidad. La palabra santidad aparece en todos los versículos que están leídos ahora, por parte del creyente, porque Dios es santo, su naturaleza es santa, pero nosotros tenemos que ir santos delante de Él. Es interesante lo que él ha dicho antes, saber con quién se habla, saber con quién se está. ¿Recordáis lo que el Señor le dijo a Moisés cuando se le reveló? Yo siempre soy, pero ¿qué le dijo que hiciera? Que se descalzara. Que se descalzara porque estaba en tierra santa. ¿Recordáis lo que hizo Moisés cuando Isaías cuando estuvo delante de la presencia de Dios? ¿Qué dijo Isaías? Soy de labios impuros. Soy de labios impuros. Soy de labios impuros. Y dijo 3 veces, Dios es santo. Eso se repite desde el Apocalipsis. Y el único atributo que aparece de esta forma que se repite en 3 ocasiones. Cada vez que estamos en la presencia del Dios Santo, se origina algo. Se origina algo. Yo no sé explicarlo. Pero cada vez que estamos en la presencia de Dios Santo, se origina algo. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando tú escuches a alguien decir, yo tengo una relación tan bonita, tan buena, tan sana con Dios, que no le temo. Tú no tienes una relación con Dios. Ni eres sana, ni bonita, ni buena. Tú no tienes una relación con Dios. El creyente, la persona que tiene una relación con Dios, le teme. Pero no le teme con el sentido paranoico del miedo. Le sentimos con ese miedo que te queda ahí. Es que el miedo que experimentaba Lutero, por cierto, Lutero se quedaba pasmado. El primer día que iba a hacer la Santa Misa, estaba agarrotado. Su familia fueron a ver la primera, que el hombre tenía un miedo atroz delante de Dios, de que las cosas no iban a hacer bien, sobre todo la presencia de Dios. Ese miedo no. Cuando ya Lutero conoce al Señor, cuando ya Lutero empieza a estudiar la palabra, Lutero ya va cambiando. Pero ese Lutero de los primeros tiempos es un Lutero que le tiene miedo a Dios. Ese miedo no. Ni siquiera Dios nunca pide ese miedo. Pero sí el miedo de decir, oye, tú eres Dios y yo no soy nada. Y estoy aquí y tú me permites estar delante de tu presencia por tu santa voluntad. Y puedo llamarte Padre porque tú me permites. Y puedo hablar contigo porque tú me permites. Es que es el temor de Dios lo que nos lleva a vivir en santidad. Eso es.
Eso es. Temor reverente. Eso es. Y el mismo Dios lo dice. No Jesús. Eso es. ¿Vuelve bien esta noche? ¿Le decimos que tú lo ves? Sí, ¿no? Sí, sí. Precioso, porque y sin embargo la gente, los supuestos te dicen, un hijo de Dios, un creyente no puede tener miedo de Dios. Un hijo, cualquiera de nuestros hijos, no debería tener miedo del Padre. Cualquier otro hijo que tenga miedo del Padre tiene un problema. Ese miedo del Padre que me va a pegar, que me va a chocar por la pared, que me va a castigar. Pero un hijo debe tener a su padre. No en ese sentido, pero sí de respetar al Padre, de escuchar al Padre, de prestar atención al Padre, etcétera, 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 porque es su Padre. Pues con el Señor cuanto más, ¿no? Debemos de temerle en el mejor sentido de la palabra. Si yo tuviera miedo de Dios, entonces no podría dormir. Digo, ¿qué me hacen nadie? Como diciendo, si Dios tiene la potestad y el poder de hacer todo lo que quiera, yo estoy durmiendo y cuando me despierte, ¿dónde estoy? Si Él quiere. Dependemos de todo eso. Yo creo de que hay otras confesiones, no vamos a decir nombres, de que han tergiversado ese temor a terror. Porque cuando entras en sus lugares de culto, todo negro, todo oscuro, no hay claridad, ve imágenes, sobre todo de un Dios, un Cristo muerto, derrotado, no como el es fuerte y está vivo, ¿no? Pero después las mismas personas que están, digamos, dirigiendo, lo que dan a entender es que hay que tener miedo de Dios, y no es miedo, porque Dios no debe de dar miedo. Otra cosa es, por eso, el temer. Se ha tenido a tener miedo, y temer es respetar, reverencia, humildad ante Dios por ser quien es. Si te pones en comparación con Dios no eres nada. Entonces tu misma mente te hace ver de que estás ante el Dios Supremo y que no eres nada. Entonces ese temor, entre comillas, de reverencia, de respeto, de humildad, de humillarte delante de Él, eso es lo que debemos de tener. No miedo ni terror. Porque por muy grande que Él sea, digamos en estatura, y nosotros muy chiquititos, pero Él no nos va a hacer daño, al revés, te va a cuidar, te va a tratar con cariño, con amor. Entonces hay el temor o terror. De hecho, recordáis cuando David hace el censo, él reconoce que ha pecado, que no ha confiado plenamente en el Señor. Y Dios le da 3 pruebas, le dice, ¿qué quiere que te haga? 3 cosas, ¿no? Y David dice, prefiero que caer en tus brazos que caer en los brazos del ser humano. O sea, prefiero tu castigo al castigo del ser humano. Fijaros, eso es conocimiento de Dios. Eso es temor de Dios. Saber que por mucho que Dios castigue, siempre es infinitamente mejor que el castigo del hombre. Siempre. Es más misericordioso, más clemente. No hay maldad, efectivamente. Entonces, fijaros, en este caso, ahora que cuando he dicho esto del miedo, ya vamos a terminar. Normalmente los carteles de Semana Santa son carteles que dan un yuyu, no te dan tristeza porque veas los actos, pero bueno, pero este año el cartel de Semana Santa de Sevilla, no sé si lo habéis visto, pero el cartel de Semana Santa de Sevilla es terrible este año. O sea, se ve una calavera, sí, te da miedo, sí, te da miedo, parece una de estas mexicanas de cuando el día de los santos y una calavera y se ve los pasos y se ve una calavera, ¿no? Mirando el paso. Yo cuando lo vi, yo me quedé sorprendido.
o sea, esto aquí solo por ver. Pero ese es el sentido que tiene de tragedia, de muerte, de tristeza, que enseña. El otro día en Chari y yo íbamos con Emma, y cerca de donde vive Emma hay un taller de bicicleta, y ella pasa todos los días por el taller porque tiene un perro así de grande, y le encantan los perros. Y todos los días entra, saluda al perro, le abraza al perro, en fin. Y el otro día iba con nosotros y entró para abrazar al perro y tal. Y le dice el hombre, hola hermano, hola. Dice, ¿qué viene de ver los pasos? Y los pasos, dice, ¿tú de Semana Santa de ver? Dice, no, chocolate. Dice, no, de los pasos no, yo no vengo de ver los pasos. Dice, no, porque Jesús ha resucitado. Porque Jesús ha resucitado un niño de 5 años, o sea, claro, se aplica al padre, se aplica a la madre. Jesús y el hombre se queda así como dice, lo que está contando. Jesús ha resucitado. Entonces, Jesús es todo lo contrario. Jesús es alegría, ha resucitado. Sin embargo, ese sentido de la tragedia, de esa calavera, que si podéis verlo, de verdad, es maligno, ¿no? Esas cosas de temor, cuando el Señor libera, hay que tener el temor, sí, pero ese temor que estamos hablando, no el temor malo, que te mata, no, el temor que te permite decir, Señor, soy un gusano, pero tú me has permitido ser un príncipe. Por tu gracia. Yo creo que el creyente tiene que tener el temor al pecado. Amén. Y a no obedecer lo que Dios dice. Una persona que lleva en santidad es precisamente eso, una persona que tiene miedo al pecado. Sí. Bueno, familia, hoy hemos visto que David dice, pero tú eres santo. Hemos hablado también de que es importante que cantemos, y nos hemos llevado un buen tiempo hablando sobre la importancia de cantar al Dios Santo, de exaltarlo, y hemos visto que podemos temer a Dios, sí. Podemos tener los santos, los creyentes, podemos tener miedo, tener temor, miedo al Dios Santo, pero el miedo bíblico, el miedo que aparece en la Escritura, el miedo de respeto, de reverencia. Estamos ante el Dios trascendente y vemos su gloria. Y pisamos la tierra santa esa, no ese miedo paranoico que nos deja quietos y llenos de problemas y nos atenaza, ¿no? Ese miedo.